Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Ya, aquí estoy con el último video de la semana, que es, bueno, trata de operadores lineales. Em, Esencialmente entre espacios vectoriales topológicos y espacios vectoriales normados. Vamos a ver un poco de ambos. Y nada, esta parte va a terminar en el próximo video, es decir, la próxima semana, ya entrando al teorema de Hambara. ¿Ya? Los teoremas de aquí son clásicos, la mayoría son cortitos, las demostraciones son relativamente simples, así que va a ser ligeramente más liviano que el video anterior. ¿Ya? Eh, lo primero que tengo que introducir es la noción de operador lineal, que bueno, ustedes pensarán, bueno, es una redundancia porque esto ya lo vi, lo de función lineal, pero en general en dimensión infinita las funcionales lineales en realidad se llaman operadores lineales. Entonces, bueno, es simplemente otra terminología. Me voy a dar dos espacios vectoriales topológicos, E y F, y una función de L que va a ir de E a F y va a ser lineal. ¿Ya? Es decir, L de x más lambda y es L de x más lambda veces Ly. Lo mismo que en álgebra lineal. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el espacio vectorial es además topológico. Y a ese L lo vamos a llamar operador lineal. ¿Ok? Entonces, claro, para evitar hablar o sea, siempre podemos hablar de todos los ejemplos que se vieron en álgebra lineal, pero la idea aquí es hablar de dimensión infinita. Les pongo aquí un ejemplo interesante. Cuando E vale las continuas, de 0 a 1 los reales con la norma del supremo. F es un espacio bastante chico, los reales, con su topología canónica. Y X para mí va a ser una función. L de X es X a la 1 medio. Perdón, X en 1 medio. Es decir, evalúo la función X en el punto 1 medio. ¿Ya? Y ese es un operador lineal para cada x función continua. Aquí va otro ejemplo clásico. Si tomo C1 con su norma de supremo que contiene a la norma del supremo de la función y la norma del supremo de su derivada, y F tomo las continuas con la norma del supremo, entonces el operador L lo llamo x'. El operador L que quiero trabajar es en la derivada de la función, que también es lineal. ¿Ya? Ahí hay dos ejemplos en dimensión infinita de operadores lineales. En general, algunos de ellos se verán en el curso de álgebra lineal, cuando se ven ejemplos de espacios vectoriales. Este ejemplo es clásico también, solo que aquí ya estoy introduciendo un poco de topología dentro de los conjuntos que estoy trabajando. Ya en álgebra lineal jamás pensamos en las topologías que estaban incluidas acá. Algo interesante de los funcionales, de los operadores lineales, es que son continuos, sí, solo sí son continuos en cero. ¿Ya? Que algo que también tiene mucho que ver con álgebra lineal, ¿ya? Pero en dimensión finita todos los operadores lineales son continuos, así que em, el problema viene en dimensión infinita. Ok, entonces la implicancia de izquierda a derecha es trivial, en cierta forma, y vamos a ver de la derecha a la izquierda. ¿Ya? Entonces, bueno, ojo que no estoy trabajando en un espacio vectorial normado, así que tengo que trabajar con red. Si me doy una red en E, X lambda que converge a X, por ser espacio vectorial topológico, basta caracterizar, acuérdense, las vecindades como la vecindad del cero, así que X lambda menos X converge a cero, ¿cierto? Y como L es continua en cero y esta red está convergiendo a cero, entonces L de esta red converge a L de cero, que para todo funcional lineal o operador lineal vale cero. Así que L de x lambda menos x converge a cero. Nuevamente uso el hecho de que el operador es lineal y el hecho de que las vecindades de un punto son traslaciones a las vecindades del cero. Así que lo que estoy probando es que L de x lambda converge a L de x. Es una demostración simple. Una ligeramente más complicada es la siguiente. Ahora sí voy a pasarme a espacio vectorial normado.
Entonces, la caracterización de operador lineal es ligeramente mejor, es más bonita. Va a ser continua si solo si existe una constante k que es fija, tal que L de x con la norma del espacio de llegada, es decir, f, está acotado por k veces la norma del punto x en el espacio de partida, ¿ya? Para todo x en e. Entonces, este k tiene que ser independiente de x, ¿ya? Ojo a eso. Entonces, si considero espacio vectorial normado, es decir, ya tengo norma a mi disposición, un funcional lineal va a ser continuo si solo si en cierta forma está acotado por una constante veces el valor del punto donde estoy trabajando. Y como les digo, es importante que esta k sea independiente de los puntos. Ok. Por la parte anterior basta probar que L es continua en 0. Perdón, por la parte anterior basta probar que L es continua en 0 si solo si se tiene asterisco, ¿ya? Así que no voy a suponer que es continua en todas partes, sino que solo en 0. Y, ok, entonces hay una implicancia que es relativamente simple, que es suponer esto e implicar que L es continuo en 0. En realidad podría haberme tomado una sucesión, pero aquí me tomo una red, pero da igual. Si tengo una red que converge a 0, entonces su norma converge a 0. Y por hipótesis, claro, tengo esto de acá. Entonces el x lambda está tendiendo a 0. Dada esta cota, esto me está obligando a que este tipo tenda a 0, ¿cierto? Obligatoriamente. Y lo que implica que si converge a 0 la norma, converge a 0 el punto, ¿ya? En cuestión. Así que nada, tengo que es continua en 0. Para una red que converge a 0, L de esa red converge a 0. Esa es la fácil. La difícil es suponer que es continua en 0 e implicar esto que está acá, ¿ya? Porque necesitamos sacar normas de la nada. Pero bueno, las normas están escondidas, codificadas en las bolas, ¿ya? Así que vamos a trabajar con bolitas. Como L es continua en 0, acuérdense que L de 0 es 0. Así que si me doy una vecindad de la llegada en F, me va a dar una bolita abierta de radio 1. Entonces existe un epsilon positivo, tal que la bolita centrada en 0 y de radio epsilon, en E, si le aplico L, me está incluida en esta bolita de acá. Esa es continuidad. Y ustedes me dirán, pero no tiene derecho a tomar cerrado. En realidad sí, porque si tomo un abierto de radio, por ejemplo, hago, no sé, pues, epsilon y después lo reduzco a la mitad del epsilon, puedo tomar cerrado. Así que no hay problema. Así que nada, uso la continuidad en 0 para decir que si me tomo una vecindad del 0 de llegada, entonces hay una vecindad del 0 de partida, tal que L de esa vecindad del 0 de partida está incluida en la vecindad del 0 de llegada. El 1 lo escojo simplemente para fijar un número ya. Podría haber cogido cualquier otro número fijo, pero bueno. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de escribir los tipos que están acá de una manera un poquito más inteligente para poder sacar esto que está acá. Entonces, si me doy un punto en E que sea distinto de 0, si hago el vector de módulo 1, de norma 1, perdón, y lo multiplico por epsilon, perdón, me queda la bola cerrada de centro 0 y radio epsilon en E. Ya es una manera eufemística de escribir un número aquí. O sea, perdón, un vector acá. Ya es un vector de norma 1 por algo que tiene norma tamaño epsilon. Entonces está acá, por lo tanto voy a usar lo que está aquí. L de este número, perdón, de este vector, tiene que estar acá. Así que L de este vector está acá. Por eso necesitaba que fuese cerrado, porque este tipo está en la cerradura, no es que esté en el interior, ¿ya? Pero bueno, no es tampoco grave. Entonces, ¿qué significa que esté en esta bola? Significa que la norma en f de este número, o este vector, dele con número, la norma de este vector es menor o igual a 1.
Así que aplico norma f y me queda menor o igual a 1. Y ahora lo que tengo que hacer es un poco quitarle todo lo extra a esta cosa que está acá. Por ejemplo, este es un número, así que puede salir del L. Este también es un número, así que puede salir del L, así que me quedo con Lx solamente. El epsilon sale y el módulo X también sale. Pero el módulo X lo tiro para acá. ¿Ya? Lo tiro a la derecha al tiro. Hay un 1 acá. Y este módulo X que queda abajo lo tiro para la derecha. Así que me queda eso. Y ahora sí, divido por epsilon y me queda L de XF menor. Se me olvidó el E, perdón, disculpen chicos. Se me olvidó el E aquí. Pero me queda justo esto con K igual a 1 sobre epsilon. Y esto es válido para todo X distinto de 0. Así que el único caso que me queda es X igual a 0, donde es trivial. Ya 0 es menor o igual a 0. Así que no pasa nada. Así que ahí demostré el resultado. Ya. Entonces, si estoy en espacio vectorial normado, lo que pasa es que tengo una caracterización mucho más decente de ser lineal continuo. ¿Ya? Si tengo lineal continuo, el tamaño de L de X tiene que estar acotado por una constante veces X. Y la constante tiene que ser fija. ¿Ya? Entonces yo puedo empezar, esto es algo clásico en matemáticas, puedo empezar a tratar de ver, bueno, cuál es el tamaño mínimo que puedo tomar aquí. ¿Ya? Es un clásico de las matemáticas, siempre se hace en todo tipo de cosas. Hay alguien que se le ocurre decir, bueno, si existe esa constante, tratemos de ver cuál es la constante optimal. Muchas veces no se sabe cuál es la constante optimal, ¿ya? Así que lo que se trata de ver es entender qué propiedades tiene la constante optimal. Entonces, la más chica de las constantes optimales le voy a colocar un nombre, le voy a colocar el nombre de norma del operador lineal, ¿ya? Entonces, norma de L va a ser el ínfimo de todos los K, aquí me equivoqué porque tenía que ser K mayúscula, todos los K en R, bueno, tiene que ser positivo también, tales que asterisco se satisface, esto de aquí, ¿ya? Es decir, norma de L es una norma de L que depende de los espacios E y F, pero bueno, voy a suprimirlo para no cargar la notación. Norma de L va a ser el ínfimo de los K, tales que L de X en F, con norma en F, está acotado por K veces norma de X en F. Para todo X en F, ¿ya? La constante más chica, tal que esto es cierto. Porque si hay una constante dada, donde esto es cierto, cualquier otra constante mayor también sirve. La gracia es achicar la constante. Así que voy a tomar la más chica. Y esa más chica, que sé que existe, si tengo un funcional lineal continuo, eh, la llamo norma del operador. Aquí les dejo un ejercicio. Norma del operador la puedo calcular de una manera mucho más decente que esta que está acá, que es la que vamos a usar en realidad, que es el supremo de L de X en F con norma de X en E menor o igual a 1. ¿Ya? Esencialmente lo que están haciendo acá es, este de aquí lo toman menor o igual a 1, así que le quedan L de X menor o igual a K. No pierden generalidad suponiendo que es menor o igual a 1 porque siempre pueden dividir por norma de X en E a ambos lados, ¿ya? Y le queda un vector de norma 1 acá, y aquí le queda un 1. Así que en realidad esta desigualdad es invariante bajo escalamiento del vector X, ¿ya? Así que se sigue cumpliendo. Así que puedo suponer que el tamaño del vector E es menor o igual a 1. Inclusive puedo suponer que tiene tamaño 1. ¿Ya? No es grave. Entonces si hago que esto te da menor o igual a 1, entonces este queda con un 1. Y entonces L de X es menor o igual que un cierto K. Y en lugar de achicar el K, lo que puedo hacer es agrandar el L en cierta forma. ¿Ya? El L tal que me sature la desigualdad por abajo, en lugar de bajarla por arriba. ¿Ya? Entonces esa es la gracia de tomar el supremo. El supremo de los L de X en F, aquí tomo supremo, sé que están acotados. ¿Ya? Tomo el mayor posible y eso también es la norma de L, que es equivalente a bajar por el K hacia el ínfimo de los K posibles, tal que esto es cierto. Y este de acá lo pueden tomar igual a 1, esencialmente porque es para X igual a 0, esto es cierto trivialmente, así que para X distinto de 0 siempre puedo normalizar el X de tamaño 1. Así que en realidad esto también es equivalente.
Entonces se los doy de ejercicio a hacer eso riguroso, la demostración es lo que acabo de decirle. Y también le voy a dar ejercicio a este lema, que es simple, de los cuales dos de los resultados ya son ciertos, ya esencialmente los probé. Entonces me doy espacio vectorial normado E y F, me doy un funcional lineal de E a F. Es importante que sea lineal, nunca olviden que estamos trabajando con operadores lineales, ¿ya? Entonces son equivalentes, L es continua, aquí puse entre paréntesis en cero porque basta. Norma de L es finita, acabamos de verlo, que un funcional lineal continuo cumple esto, por lo tanto hay un K que me cota esto y por lo tanto la norma del operador L está por debajo de una constante, así que es finita. Y estas son las dos nuevas, ¿ya? L acotado sobre la bola cerrada de E. Esencialmente, si esto está acotado, entonces este está acotado. Cuasi trivial. Y L transforma acotado en acotado. Es decir, si tengo un acotado aquí, tengo un acotado acá. Así que esencialmente es relativamente simple. Ya les dejo a ustedes chequearlo. Por eso hacerlo de ejercicio no es muy difícil. Ya, aquí viene algo relativamente, o sea, muy interesante, para un teorema cuya demostración yo creo que la hemos visto varias veces de una u otra forma, pero vale la pena volver a verlo eh, porque, bueno, porque es interesante, ¿ya? Me voy a dar dos espacios vectoriales normados y voy a definir el conjunto de todos los funcionales lineales continuos, eso es importante, de E a F y lo llamo LC caligráfica de E a F, ¿ya? Entonces pueden pensar que E y F, no sé, E y F son RD, RK y L son las matrices de RD a RK, ¿ya? La matriz N, M por N o no sé cómo es, D por K, no me acuerdo exactamente cuál es el orden. Esto es álgebra lineal, se lo aseguro que lo vieron, ¿ya? Solo que aquí estamos hablando de operadores lineales continuos en espacios vectoriales normados que pueden ser de dimensión infinita. Entonces, como es continuo, todos estos tipos tienen norma finita, su norma de operador. Hasta el momento no hemos calculado ninguna norma de operador, pero no es porque no se pueda, es porque es difícil, ¿ya? No es que sea tan simple calcular la norma de un operador. Esencialmente uno prueba que es finita, ¿ya? No es algo que se pueda hacer tan simple. Pero bueno, a este espacio LC caligráfica le coloco su norma que vengo a definir acá, esta que está aquí, ¿cierto? Em, entonces lo que me va a quedar es espacio vectorial normado, porque esta es norma. Y bueno, que espacio vectorial es relativamente simple de probar, ¿ya? En general uno no prueba eso. Y lo interesante es que si f, esto es siempre cierto, el espacio de llegada tiene que ser el bueno, el de partida puede ser cualquier monstruosidad, pero el de llegada tiene que ser bueno. Si el de llegada es bueno, entonces cosas buenas pasan, ¿ya? Entonces si f es Banach, entonces LC también es Banach, ¿ok? Acuérdense que estamos hablando de espacio vectorial normado, así que no, la noción de completitud es la noción de Banach. Entonces yo les dejo a ustedes de ejercicio probar que esta es norma y es espacio vectorial. Ya, bueno, yo estoy seguro que en álgebra lineal hicieron este ejemplo como espacio vectorial, probablemente, si su profesor fue relativamente bueno. Lo que está de acá en norma no es tan simple, pero bueno, tampoco es tan grave, es un ínfimo. Se aprovechan de la norma de F y la norma de E. Esencialmente la más difícil es la desigualdad triangular, pero bueno, se aprovechan que la norma en F es norma y tiene su desigualdad triangular. No es difícil, ¿ya? Lo que vamos a probar es que LC caligráfica es Banach si F lo es. Y la demostración ya la hemos visto antes, ya no es muy difícil. La hicimos con las funciones acotadas, digamos, cuando estábamos viendo espacios métricos, con la distancia. Entonces me voy a dar una solución de Cauchy de operadores lineales. Y lo que voy a hacer es fijar el X y lo que voy a hacer es evaluar, ¿ya?
Entonces hago ln de x menos lm de x en f. Eso por ser lineal, eso es lo bonito de ser lineal, es simplemente ln menos lm de x en norma de f. Y lo que me doy cuenta es que como son lineales continuos, todos ln y lm, entonces esto es un operador lineal continuo. ¿Ya? ¿Sí? Si tengo el espacio vectorial, así que la suma de operadores lineales continuos es operador lineal continuo. Así que como operador lineal continuo tiene una constante que, bueno, puedo tomar la norma. La norma del operador ln menos lm acota a la norma del mismo operador en x, ¿ya? Por la norma de x en e. Ya lo que estoy usando es esto de acá con el menor k posible. El menor k posible es la norma. Ahí lo hice, ¿ya? Y usé esencialmente que si ln y lm son operadores lineales continuos, su resta también es operador lineal continuo. Ya, entonces lo que yo tengo como dato es que ln es de sucesión de Cauchy, así que esta norma de aquí se tiene que ir a 0, ¿ya? Cuando n y m son grandes. Entonces para cada x en e, ln de x, esencialmente lo que estoy diciendo es que es de Cauchy en f, porque esta cantidad se me está yendo a 0, ¿ya? Y f es vana, ahí uso que es vana, por lo tanto converge. Así que ln de x converge a un cierto L de x, ¿ya? Ln de x converge en f a un cierto vector y ese vector lo llamo L de x, ¿ya? Y me defino L en base a ese límite. Si ustedes me dicen, no conozco L, bueno, sí la conozco. L en un x es el límite de Ln de x, ¿ya? Así que nada, algo que no dije en su momento es que cuando trabajo con operadores lineales, el corchetito que va acá lo saco. Ya es una notación clásica que usa la gente, no lo dije en su momento. Te miran que estoy abusando de notación, pero en general lo hacen así, ya, por como es lineal, existe esa cierta no sé, cierto vacío o cierta, ¿cómo se llama? Libertad de no colocar los corchetitos en el X aquí, ¿ya? Solo porque es lineal. Entonces, L de X ya la definí, es un vector en F, ¿cierto? Y hay que probar tres cosas, que es lineal, que es continua y que Ln converge a L, ¿ya? En la norma de mi espacio. Les dejo a ustedes chequear que es lineal, ¿ya? Simplemente uso que Ln es lineal y el límite es lineal, así que eso es lo fácil. Que es continua no es tan simple. Para ello, lo que voy a hacer es simplemente acotarla, ¿ya? Entonces, si n y m son grandes, voy a usar que es de Cauchy y Ln, así que si n y m son grandes, la diferencia entre Ln y Lm en norma de mi espacio es chiquitita. Entonces ahora esto voy a pasarlo a tierra, Ln menos Lm en un x, lo acoto, hago la misma desigualdad de antes, no tengo otra cosa de donde agarrarme, esencialmente es lo único que tengo disponible a mano, pero es súper eficiente. Entonces Ln menos Lm de x lo acoto por la norma del operador por el vector x. Y ahora digo que este tipo es menor que epsilon, ¿ya? Así que hago lo mismo que ustedes me han preguntado varias veces, voy a pasar al límite en uno de estos dos, paso en el límite en m, tengo derecho, la norma es continua, así que Lm converge a L de x y me queda que es menor o igual a epsilon veces norma de x. Y esto prueba que esto que está acá, Ln menos L, es continua porque logré acotarla por una constante independiente del x. ¿Ya? Así que eso. Este operador es continuo, pero Ln es continuo, por lo tanto L es continuo. Y además, pasando nuevamente, no, tomando supremo acá, supremo en x, me queda que la norma de Ln menos L tiene que ser, en realidad tiene que ser menor o igual a epsilon, ¿ya? Pero bueno, no importa. Lo que prueba que es convergente, ¿ya? Porque el epsilon era arbitrario, ¿ya? En ningún momento supusimos que el epsilon valía algo, simplemente supusimos que era fijo, pero
puede tomar cualquier valor. Así que nada, eso prueba todo. Es muy similar a la demostración de espacio métrico de que las funciones bounded continuous eran Banach, perdón, eran espacio métrico completo. Solo que acá es mucho más fácil. Ya los operadores son lineales, tenemos normas, no hay que trabajar con distancia y nada. Definición muy importante, ya que no la vamos a estudiar en mucho detalle en este curso, lamentablemente, pero en funcional sí se ve en detalle, ¿ya? Que es la de dualidad. Dado un espacio vectorial topológico, aquí no necesito que sea normado. E espacio vectorial sobre el cuerpo K, donde K va a ser los reales o los complejos, denotamos como E estrella a las funcionales lineales continuas de E al espacio vectorial K, ¿ya? Es decir, los funcionales lineales continuos de E a R, si ustedes quieren. Y eso se llama el espacio dual de E, ¿ya? Los elementos L de E estrella se llaman funcionales lineales continuos, ¿ok? Estaba abusando de la notación arriba ya, porque había dicho que los L mayúsculas de arriba eran funcionales lineales, pero en realidad se llaman operadores lineales. Y los que se llaman funcionales lineales son los que van a parar al cuerpo del espacio vectorial. Ya hay un pequeño error en lo que estaba diciendo antes. Pero bueno, no es grave. Se abusa y en general se habla de operador lineal y funcional lineal. Pero bueno, todo funcional lineal del espacio al cuerpo, a los reales o a los complejos, se llama un elemento dual, ya funcional lineal continuo. Un corolario de la parte anterior es que si tengo un espacio vectorial normado, entonces sus duales van a trivialmente para la norma supremo. ¿Ya? La norma supremo es esencialmente esta norma. El E es el mismo, pero el F cambia. El F es K, es R o los complejos. Por eso tiene el módulo aquí. ¿Ya? Y esto tiene una notación, se llama norma de L estrella, que es la norma del dual. ¿Ya? ¿Ya? Esto es esencialmente la norma de L, del operador, es la misma que estaba aquí. Es la misma, no hay ningún cambio, solo que cambia la notación inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la historia lo dice así, hay que llamarlo así. Norma estrella. ¿Por qué? Porque pertenece al dual. ¿Ya? Y es Banach simplemente porque el K es Banach, los reales y los complejos son Banach, así que gratuitamente el dual es Banach. Si el espacio vectorial es normado. ¿Ok? Entonces, esta es la norma dual clásica, la que uno llama esencialmente la norma fuerte del espacio dual. Y es Banach esencialmente si es vectorial normado. Ya, entonces, pero lo que quiero que les quede claro es que la noción de dual no necesariamente está hecha, o sea, no necesariamente es válida mucho más allá de ser espacio vectorial normado, ya es válida para espacio vectorial topológico. Ok, los elementos duales, ¿qué quiere decir dual? Dual son los elementos de este espacio. Estrella, el espacio dual, por lo tanto, sus elementos se llaman los elementos duales. Además de llamarse funcionales lineales continuos. O sea, le encargo la cantidad de notación que aparece. Los duales se denotan usualmente X estrella, Y estrella, en vez de llamarlo L o L mayúscula, lo llamo X estrella, Y estrella. Mientras que el funcional lineal evaluado en un X, que es un número, es decir, X estrella en X, se denota X estrella corchete X. Ya, no me pregunten por qué, la historia lo quiso así. ¿Ok? Y a partir de ahora se va a empezar a denotar así, como corchete, lo que se llama el corchete de dualidad. ¿Ya? Hay que acostumbrarse. ¿Ya? Esto significa esencialmente que X estrella está evaluada en X. Por el momento vamos a descansar un poco de esto. Vamos a volver a recordarlo en su momento cuando veamos dualidad en profundidad después de Hanbana. Pero lo van a ver mucho más funcional, así que tampoco hay que, ¿cómo se llama? A, angustiarse tanto.
Aquí les doy un ejercicio que se me pasó. Si tengo dos espacios vectoriales normados y tengo un funcional lineal de EAF y la dimensión de E es finita, es decir, esta de acá, entonces L es continuo. ¿Ya? Aquí les doy una indicación, basta acotar L a una vecindad del cero, es decir, hay que usar esta. ¿Ya? Las vecindades del cero en un espacio de dimensión finita son fáciles de escribir, ¿ya? Basta tomar la base y escribir apropiadamente la vecindad del cero. Así que esencialmente se van a reducir a entender cómo funciona L en la base y a acotar, ¿ya? Acuérdense que es espacio vectorial normado, así que pueden usar las normas. Si la dimensión es infinita de E, entonces siempre existen funcionales no continuos. Aquí les doy un ejemplo. Este es un ejemplo solamente, no es que esté demostrando que siempre. Pero aquí les doy un ejemplo. A ver, este es un ejemplo que es de álgebra lineal, si ustedes quieren. Tomo el espacio E como los polinomios de 0, 1 a R, con la norma del supremo, que lo hace espacio vectorial normado. ¿Ya? La suma de polinomios es polinomio, la ponderación por escalar de polinomios es polinomio, así que es un espacio vectorial. Es un espacio vectorial de dimensión infinita. ¿Ya? Y defino el operador lineal que toma un polinomio y me devuelve un número, L de P, me devuelve P en 2. Entonces me dirán, P no está definido en 2, ¿ya? En realidad sí, porque basta conocer un polinomio en un número finito de puntos, el número de puntos es igual a su grado, más 1 tal vez, y listo. Y ya saben cuál es el polinomio. ¿Ya? Los polinomios son únicos y saben cuánto valen en el grado más un puntos. Aquí saben cuánto vale el polinomio en un continuo, ¿ya? 0, 1. Así que como conocen P en 0, 1, lo conocen en 2. Así que no hay problema. Claramente es lineal, se los dejo a ustedes chequear. Y el problema es que, bueno, miren lo que va a pasar. Voy a tomar un polinomio demoníaco que es x a la n dividido en 2 a la n, p sub n. L de Pn significa evaluar x igual a 2 acá, así que me va a dar 1. L de Pn vale 1, pero la norma infinito de Pn es esencialmente cuando x vale 1. ¿Ya? El mayor valor del polinomio se logra cuando x vale 1. Así que, porque estoy trabajando en 0, 1. Así que la norma infinito es 2 a la menos n, que converge a 0. ¿Ya? Por un lado, el valor del polinomio vale 1, por otro lado, el valor de la norma de Pn tiende a 0. Por lo tanto, no puede ser continuo. ¿Ya? No puede ser, voy a ir acá, no puede ser que este se esté yendo a 0 y este valga 1. ¿Ya? No hay manera. ¿Ya? No hay manera, no hay constante que aguante. Luego discontinuo. Ya, la otra cosa, ahora sí voy a pasar un poquito más hacia el análisis funcional, ya entramos de lleno a análisis funcional, pero es la entrada de análisis funcional, ¿ya? Uno de los teoremas más importantes de las matemáticas, el teorema de Baire, que está muy subvalorado, pero es muy importante, ¿ya? A ver, lo primero que tengo que explicarle es la noción de conjunto flaco o magro, a veces se dice. Un conjunto se va a decir flaco si el interior de su adherencia es vacío. Es decir, aunque lo engorde, cuando lo adelgazo me queda vacío. ¿Ya? Es más, o sea, no estoy pidiendo que el interior del conjunto sea vacío, estoy pidiendo que inclusive cuando después de aplicar adherencia, el interior sigue siendo vacío. ¿Ya? Las bolas en un espacio vectorial normado no son flacas. ¿Por qué? Porque la adherencia a una bola es una bola cerrada y el interior de la bola cerrada es la bola abierta. Lo que es flaco es algo que esencialmente es flaco. Por ejemplo, la recta. Las rectas en R2 son flacas. ¿Por qué? Porque si tomo la adherencia de una recta en R2 es la misma recta, porque las rectas son cerradas. Entonces cuando le aplico el interior me da vacío porque ninguna recta en R2 contiene a una bolita de R2. ¿Ya? Por eso son flacas. El teorema de Baire, que posee muchas aplicaciones, nos dice que en un Banach no puede estar compuesto de la unión numerable de conjuntos flacos. Un Banach tiene que tener gente gordita, ¿ya?
tiene que tener gente gordita, tiene que tener bolita, en cierta forma. O sea, no necesariamente, lo que digo, precisando, no es que tenga que tener bolitas, sino que tiene que escribirse el Banach como unión numerable de cosas donde al menos una sea como una bolita, ¿ya? Esta propiedad es bien fundamental y se llama ser de segunda categoría. Aquí lo de segunda, primera o segunda categoría no tiene nada de la revista, porque da la impresión de que segunda categoría es lo peor, pero en realidad segunda categoría es lo mejor. Primera categoría es lo peor, ¿ya? Pero no tienen que pensar arribistamente ser primera o segunda categoría, ¿ya? Simplemente una notación matemática que es un poco desafortunada, pero bueno. Entonces, ¿qué es ser segunda categoría? Significa que algo de segunda categoría, si no se puede escribir como unión numerable de conjuntos flacos, ¿ya? Un conjunto es de segunda categoría si no se puede escribir como unión numerable de conjuntos flacos. Y si se puede escribir, y si se da el caso de que sí se puede escribir como unión numerable de conjuntos flacos, hablamos de que es de primera categoría, ¿ya? Pero esencialmente ser primera categoría es ser malo, ¿ya? A diferencia de lo que uno piensa en la vida real. Entonces un conjunto va a ser de primera categoría si se puede escribir como unión numerable de conjuntos flacos. Por ejemplo, los racionales y los reales. Los racionales se escriben como unión numerable, unión sobre todos los racionales de conjuntos flacos. ¿Qué conjunto flaco? Un punto. Los puntos son cerrados, así que la adherencia de un punto es el punto mismo. Y el interior es vacío. ¿Por qué? Porque no hay ningún intervalo contenido en, ¿cómo se llama? En no vacío, quiero decir. Ningún intervalo no vacío contenido en un punto. Así que los racionales son de primera categoría, los irracionales son de segunda categoría. Y el teorema de Ver dice que todo Banach, en particular los reales, R2, todo que es Banach, todos los que son decentes son de segunda categoría. Aquí está el teorema de Ver. Su demostración es un poquito fea, pero no es difícil, ¿ya? El teorema de Ver dice, la demostración es solo este slide, así que no es un teorema súper, ¿cómo se dice? Súper elegante, digamos. Entonces me voy a dar un Banach. Si el Banach lo puedo escribir como la unión numerable de cerrado, entonces existe un n para el cual el interior de ese cerrado es no vacío. ¿Ya? Que quiere decir que hay un elemento de esa unión que es no flaco. ¿Ok? Eso es lo que dice el teorema de Ver. Entonces, la demostración es por contradicción. Supongamos que el interior de Fn es vacío para cada n. ¿Ya? Contradecir que existe un tipo significa que todos, hay un caso, hay una escritura de E como unión, donde el interior de todos los Fn es vacío. Entonces voy a empezar dado que esto es cierto, voy a empezar a concluir cada vez cosas más raras. Lo primero es que el conjunto E es abierto, ¿ya? Por ende, F0 no puede ser E, porque F0 tiene interior vacío y E es abierto, su interior es E, ¿ya? Así que no pueden ser iguales. Así que existe un punto que está en E pero que no está en F0. F0 es cerrado, aquí uso que es cerrado, entonces su complemento es abierto. Así que existe una bolita de un cierto en X0. Acuérdense que X0 no está en F0, así que está en F0 complemento. Así que existe una bolita centrada en X0 de un cierto radio que está incluida la átomo cerrada, ¿ya? Que está incluida en una de dos veces el radio, que está incluida en F0 complemento. ¿Ya? Coloqué una bolita y coloco una cerrada por debajo. Ya, entonces lo primero que tengo que decir es que esta bolita de acá, abierta, no puede estar incluida en F1.
Porque si estuviese incluido en F1, el interior de F1 no sería distinto de vacío. Ya se están dando cuenta que las cosas que están pasando, digamos. Esta bolita no puede estar incluida en F1. Así que hay un punto de la bolita que está en F1 complemento. Y F1 complemento es abierto. La bolita también es abierta, así que la intersección es abierta. Luego, y ahora aquí empiezo tengo la libertad aquí de escoger un radio R1, que le voy a tomar la mitad del radio R0, tal que la bolita cerrada de centro X1 y radio R1 esté incluido acá. Está aquí abierto, así que le puedo colocar una bolita centrada en el punto X1. Y el radio me aseguro de tomarlo chiquitito, la mitad del anterior. Y así lo hago inductivamente. Vamos a generar una secuencia XN-RN. XN es el punto, RN es el radio, tal que la bolita cerrada en XN más 1, RN más 1 está incluido en la bolita cerrada XN-RN, inter FN más 1 complemento. ¿Ya? Entonces aquí está la primera, aquí está la segunda, aquí está la enésima, si ustedes quieren. ¿Ya? Y además tengo cuidado de escoger los RN cada vez más chicos. Y los cojo de tal forma de que se me esté yendo a 0, porque cada vez divido por 2, ¿ya? Entonces cada vez estoy dividiendo, esencialmente estoy como en la sucesión 2 a la n, 2 a la menos n si ustedes quieren, así que está convergiendo a 0. Estos de acá son cerrados, este es cerrado. No es cerrado, no es cerrado. Lo importante es que este de aquí, esto de acá está contenido en este de aquí, y ese sí es cerrado. Y ese de ahí cerrado contiene a este de acá, que es cerrado. El primero está acá. Acá, bueno, aquí lo hice. Aquí cierro, ¿ya? Y está incluido en este de acá. Entonces voy encajonando las bolitas cerradas. La primera bolita cerrada, la primera bolita cerrada, la segunda bolita cerrada, la enésima bolita cerrada, la n más 1 bolita cerrada. Así que por el teorema de intervalo encajonado, todos estos tipos son cerrados, están encajonados. Estoy trabajando en un Banach. La intersección de todos estos tipos tiene que ser un singleton, X barra, perdón, X estrella. ¿Ya? Así que X estrella está naturalmente en todos los B, en todas las bolitas cerradas, que son subconjuntos de Fn complemento. ¿Ya? Lo ven si ustedes quieren. Esta de aquí es subconjunto de F0 complemento. Esta de acá es subconjunto de F1 complemento. Y esta de acá es subconjunto de Fn más 1 complemento. ¿Ok? Así que todas están incluidas en Fn complemento. El X estrella entonces está incluido en Fn complemento. ¿Qué quiere decir? Que al estar incluido en Fn complemento está incluido en la intersección de todos los Fn complementos. Y el X estrella entonces incluido en la intersección de todos estos tipos significa que no está en la unión de todos los tipos. ¿Ya? Así que hago complemento y me da que X estrella no está en la unión de todos los Fn que sé, y ahí está la contradicción. Tengo un tipo que no está en el espacio. Esa es la demostración. Ya vamos a empezar a ver aplicaciones de ver. Ver implica una cosa, después esa cosa implica otra y así sucesivamente. Entonces ver es como una especie de teorema valor medio. Es un teorema que permite ir demostrando todos los otros teoremas a posteriori. Por lo mismo es tan fundamental. ¿Ya? Vamos a ver 2 o 3 en esta slide. Y los siguientes, que son aplicación abierta y grafo cerrado, los vamos a ver en el próximo video. Pero aquí vamos a ver, por ejemplo, una aplicación interesante. Si tengo un convexo cerrado absorbente en un Banach, entonces es vecindad del origen. ¿Qué tal? Tengo que recordarle un poco lo que es ser convexo. Yo sé que varios de ustedes ya han visto convexidad, pero siempre es bueno recordarlo. Un conjunto es convexo si esencialmente es como una bola, o sea, como que no tiene mucha entrada, ¿ya? ¿Sí? Algo que tenga mucha entrada no va a ser convexo, como un poroto, digamos. Entonces, un poroto curvo, quiero decir.
Entonces un conjunto va a ser convexo si para todo par de puntos del convexo y para todo alfa entre 0 y 1 se tiene que la combinación convexa, que es alfa x más 1 menos alfa y, está en el convexo. Alfa x más 1 menos alfa y es la combinación convexa, el segmento que va entre x e y, esencialmente. Entonces lo que le está diciendo ser convexo es que, dado dos puntos del convexo, el intervalo entre x y está en el convexo. ¿Ya? Que no es convexo, así a manera de ejemplo, no sé, si imagínense que están en un golfo, en una región, entonces hay una entrada de mar y están en los dos lados del golfo, los dos extremos del golfo, entonces yendo de un lado al otro lado del golfo significa pasar por el mar. Esencialmente es eso no ser convexo. Todas las bolas cerradas y abiertas son convexas, ¿ya? En un espacio vectorial normado, lo que acabo de decir, todas las bolas son convexas, pero un conjunto con dos componentes conexas no es convexo. ¿Ya? Piensen en dos bolitas separadas, como conjunto completo no es convexo. Y aquí viene el primer corolario de ver si tengo un convexo cerrado absorbente en Banach real, real porque voy a sumar números aquí, números reales quiero decir. Entonces es vecindad del origen. ¿Cuál es la demostración? No es difícil. Lo primero que hago es definir un G que es f inter menos f. Tengo derecho a hacer menos f. Menos f, acuérdense que es la multiplicación de cada elemento de f por menos 1. ¿Ya? Es una intersección de dos cerrados, así que es cerrado. ¿Ya? Es convexo. Dado que f es convexo, menos f también es convexo, simplemente cambiar x por menos x. Es convexo y la intersección de estos dos convexos es convexo. La intersección de dos cerrados cerrado y el que sea absorbente, bueno, el que sea equilibrado, esa es fácil, porque si está este y si está este en mi conjunto, entonces dado que es convexo, para todo lambda de módulo menor que 1, si lambda a veces un punto de G sigue estando en G. Ya se lo dejo a ustedes a que lo chequen. Ya. Ok. Claro, y que sea absorbente tengo que usar que F es absorbente, ¿ya? Así que si tengo un punto del espacio, entonces para un lambda suficientemente chico me queda en F y si tengo un punto en ese mismo punto en el espacio, para un lambda suficientemente chico me queda en menos F y tomo el mínimo entre los dos lambdas que obtengo y me queda la intersección. Así que esto es un ejemplo clásico de un ejercicio, por ejemplo, que pueden hacer. Lo que tengo que probar es que G es vecindad del origen, primeramente. G es absorbente, así que la unión de los KG con K en N me da todo el espacio, ¿cierto? Porque a medida que agrando el G, puedo ir absorbiendo todos los puntos del espacio. Así que por ver, hay uno de estos tipos que tiene interior no vacío, ¿ya? Hay un K0 tal que K0 G tiene interior no vacío, ahí uso ver. Entonces, el hecho de que K0 G tenga interior no vacío significa que G tiene interior no vacío, ¿ya? Entonces existe un x0 en G y un epsilon 0 positivo, tales que puedo colocar una bolita en G. Y si coloco la bolita, también puedo colocar la bolita en el punto menos x0, porque he equilibrado mi conjunto, ¿ya? Así que nada, coloqué una bolita y coloqué la bolita en menos x0. Y eso yo les digo que implica que la bolita centrada en 0 y radio x0 y radio epsilon 0 está contenido en G. Si esta bolita está en G y esta otra bolita está en G, entonces la bolita de centro 0 y radio epsilon 0 está en G. Y lo que probaría el resultado, porque G entonces es vecindad del origen. ¿Ya? G es vecindad del origen y G es F inter, F, inter menos F, así que G está incluido en F. ¿Ya? Así que sería también vecindad del 0.
Entonces, ¿cómo pruebo que la bola centrada en 0 y el radio de epsilon 0 está contenida en G? Lo que voy a usar ahora es que es convexo. Entonces me doy un punto de esta bolita, Z, y quiero probar que esté en G. Entonces Z lo escribo astutamente como un medio de Z más X0, un medio de menos X0 más Z. Esta suma da Z. Este tipo, por definición, está en esta bolita. Está en ¿cómo se llama? En centrada en X0 y de radio epsilon 0. Y este tipo también está en esta de acá. Así que como es convexo y este un medio más un medio suma 1, esa es la gracia, que alfa más 1 menos alfa sumen 1. Así que esta suma está en el convexo, está en G. ¿Okay? Así que nada. Así que Z está en G, Z estaba acá, por lo tanto Z está en G y eso prueba el resultado. Otro resultado interesante es el principio de la cota uniforme, que es un resultado súper simple pero al mismo tiempo súper útil, que es como contraintuitivo, o es como que al mismo tiempo uno dice, bueno, o es muy cierto o es falso, pero bueno, aquí se lo enuncio. Me doy dos espacios vectoriales normados E y F, el E lo tengo que tomar Banach, ¿ya? Me doy una familia A caligráfica de funcionales lineales continuos de E a F, es decir, tomo una familia, una cantidad bastante grande de funcionales continuos y le pido que esta familia sea puntualmente acotada, es decir, para todo x en E, L de x con x en E es acotado en F, ¿ya? Es muy similar a lo que se pedía, por ejemplo, en Arcelas-Colli, solo que se pedía que fuese totalmente acotada. ¿Ya? Pero en Arcelas-Colli uno, ¿cómo se llama? Uno corría sobre el L. ¿Ya? Aquí no, pues aquí pido que corra sobre el X para cada L. ¿Ya? Ya. Ok. Entonces, lo que dice el principio de la cota uniforme es que todos estos tipos de acá, de funcionales lineales continuos, están uniformemente acotados sus normas por un número m que les vale para todo. Eso es el principio de la cota uniforme. ¿Ya? Si tengo una familia de funcionales lineales continuos que son acotados puntualmente, es decir, punto a punto, entonces todos ellos son acotados uniformemente. Todos los elementos de la familia. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿cuál es la idea? La idea es relativamente simple. Voy a escribir un conjunto C que van a ser los puntos en E, tales que L de X en norma sea menor o igual a 1 para todo L en mi familia. ¿Ya? Tengo una familia, así que voy a pedir que para todo elemento de la familia L de X sea menor o igual a 1. Y voy a tratar de ver todos los X tales que esto es cierto. Entonces yo les pido a ustedes que chequeen que C es cerrado. Bueno, casi de la definición es cierto. Es cerrado en E. Equilibrado, es decir, si está X aquí, X en C, entonces lambda X con módulo de lambda menor o igual a 1 sigue estando acá, porque es relativamente simple. Y absorbente, es decir, si hay un punto Y en E, entonces achicándolo lo suficiente va a satisfacer esto. ¿Ya? Eso diría que es lo más difícil. Pero bueno, tienen que usar esencialmente esto que está acá. Y además él es convexo, ya eso también se puede chequear relativamente simple. Entonces, de la parte anterior, C, al ser convexo, cerrado, equilibrado y absorbente, es vecindad del origen. ¿Ya? Ahí uso la parte anterior. Y entonces existe un epsilon 0 tal que puedo colocar una bolita cerrada, centrada en el origen, en C. ¿Qué significa eso? Significa que si el módulo de Y es menor o igual a epsilon 0, yo sé por estar en C que L de Y es menor o igual a 1. Y entonces ahora reescribo el Y
lo escribo como epsilon 0x con norma de x menor o igual a 1. Es una reescritura del y. Y entonces pregunto cuánto vale L de x. L de x es L de y sobre epsilon 0. ¿Ya? Y L de y yo sé que es menor o igual a 1. Así que lo que me va a quedar es que L de x es menor o igual que epsilon 0 a la menos 1. ¿Ya? Porque este de aquí pasa dividiendo. ¿Ya? Y por eso me queda este tipo de acá. Así que para cada x, lo que pasa es que, si se dan cuenta, el x cualquiera de norma menor o igual a 1, ¿ya? Cualquiera. Entonces, como es cualquiera de norma menor o igual a 1, ahora puedo tomar supremo acá, y lo que me da es que la norma de L es menor o igual a epsilon 0. El L era cualquier elemento de la familia A. Así que me queda que la familia es totalmente acotada. El M es este tipo. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde se sacó la uniformidad? Porque esencialmente si L es continua, uno puede sacar esto. Si L es continua, uno saca esto, pero depende del L. Ya depende del L. La uniformidad, es decir, que esta cota sea independiente del L, se saca esencialmente de acá. ¿Ya? Cuando prueban que es vecindad del origen y prueban de que contiene un abierto, entonces este abierto de aquí, este epsilon 0 de acá es uniforme, no depende del L. Todo el C depende del L, está fuertemente dependiente del L, pero cuando colocan esta bolita de acá, sacaron la dependencia en L. Así que les queda independiente del L y nada, ahí prueban que uniformemente acotada. Ya, les doy un ejercicio que es relativamente simple, porque en el siguiente slide voy a hacer un ejercicio similar a este. Pero antes les doy este ejercicio a ustedes. Si tengo una función de 0,1 a r continua, entonces la integral de f de t, esto es un ejercicio mechón, la integral de f de t seno de nt de t converge a 0 si n tiende a infinito. Vamos a ver si lo pueden hacer. ¿Ya? Se los dejo a ustedes. Ya. A ver, ¿por qué quería mostrarles ese ejercicio? Y es porque esencialmente usando el principio de la cota uniforme, voy a probar lo siguiente, una aplicación súper rara. Existe una función f continua de 0,1 a r que vale 0 en 0. Las continuas de 0,1 a r que valgan 0 en 0 lo voy a llamar C0 chica abajo, de 0,1 a r. Y tal que, si se dan cuenta, la parte anterior, integral de ft seno nt de t converge a 0. Aquí divido en t. Esa es la diferencia. Y tal que integral de f de t seno nt dividido en t no converge a 0. ¿Ya? Es diferente. Ya, es diferente. Antes no había la división en t y era cierto para toda f continua, no se necesitaba que f0 fuese 0. Aquí les digo que si dividen por t hay una f continua que vale 0 que hace que esto no converja a 0 cuando n se va a infinito. ¿Cómo lo pruebo? Usando el principio de la cota uniforme. Me doy una familia Ln que va de C0 con la norma del supremo a los reales lineales, definida como Ln de f, como lo que quiero probar que no converge a 0. Ahí está, miren. Ln de f va a ser esto de acá. Esta Ln el lineal en f. ¿Ya? El lineal en f. Y la familia A caligráfica va a ser mi familia de Ln. Ya. No tengo idea cómo son estas funciones, no tengo idea qué es lo que hacen todavía, en ningún momento voy a calcular una integral, simplemente voy a probar que existe una f tal que esta cosa cuando n sea infinito no puede irse a 0. ¿Ya? Así que lo primero que pruebo es que la n es continua, así que voy a acotarla. Acuérdense que voy a parar a los reales, así que tomo módulo. Módulo de LNF está acotado por la integral entre 0 y 1 de módulo de f, módulo de seno dividido en t.
Y lo primero que voy a hacer es sacar el f con su norma infinito, hacia lo bruto, y me quedo con la integral del seno. Y acá, bueno, está el n molestando, entonces voy a dividir por n aquí y multiplicar por n en el dt, y voy a cambiar de variable. El 0 va a cambiar por 0, 0 por n, que es 0, y el 1 me va a cambiar por n, que es lo que está acá. Ahí lo tengo. ¿Ya? Esto es un número finito. Se va a infinito cuando n sea infinito, pero es finito cuando n es finito. Así que es un número. No depende de la f. Así que acabo de probar que la ln son continuas, con una constante que se está yendo a infinito a medida que el n crece, pero bueno, así es la vida. Asumamos que ln de f tiende a 0 para toda f, que es lo contrario a lo que quiero probar. Asumamos que tiende a 0 para toda f. Luego, como tiende a 0, en particular es acotada. Entonces la familia A es puntualmente acotada en R. ¿Ya? Eso es lo que acabo. Asumiendo esto, asumo esencialmente que la familia A caligráfica es puntualmente acotada en R. Luego, por el principio de la cota uniforme, es uniformemente acotada. ¿Cierto? Uso el teorema anterior para decir que es uniformemente acotada. Luego existe un número, m, tal que las normas de ln, aquí utilizo la norma dual en vez de la norma dual, está acotado por m. Y esto yo les digo que es falso, porque voy a presentarle un tipo f que está en C0 y que me contradice esto que está acá. Entonces, el f que voy a presentar depende del n, pero bueno, tampoco es grave. Seno de nt voy a presentar como f. Su norma infinito es 1, el mayor valor del seno es 1. Eso es fácil. Vale 0 en 0, así que está en C0. Y la norma del operador, que es un supremo, sobre toda la ln de f, está acotado por debajo por ln en un f particular. ¿Qué f particular tomo? El seno. Y después, si reemplazo f igual a seno, me queda seno cuadrado dividido t y me queda este tipo. ¿Ya? Después de cambio de variable. Y este tipo, cuando n se va a infinito, aquí es un igual, pero en realidad no es igual. Este tipo se está yendo a infinito. ¿Ya? Se está yendo a infinito cuando n se va a infinito, y por otro lado este tipo está acotado por m. Fijo. Contradicción. ¿Ya? Así que ahí está la contradicción a mi problema. ¿Qué es lo que asumí mal? Asumí mal que esto se iba a 0 para toda f. Y la respuesta es no. ¿Ya? Hay una para la cual se tiene que ir no puede converger a 0. Y ustedes me dirán, pero ¿cuál es? No tengo idea. Solo sé que existe. Aquí lo último que quiero ver es, les voy a hacer un pequeño recuerdo de lo que es lim_sup y lim_inf. El lim_sup, acuérdense, es el punto, estoy hablando de reales en realidad. Si tengo una sucesión de reales, el lim_sup es, aquí está xn en lugar de an, lo siento. El lim_sup es la más grande de las cotas de los puntos de acumulación, y el lim_inf es el más chico de los puntos de acumulación. ¿Cómo calculo el lim_sup? El lim_sup lo calculo tomando esta sucesión supremo de los an con n mayor que k. Aquí lo llamé xn, pero bueno, está tomado de la Wikipedia. En esta altura, a esta altura, está la sucesión está en azul. ¿Ya? Oscila. A esta altura, para este n, el supremo es esto que está en rojito. ¿Ya? Para un k, aquí estoy tomando el k. Para el k que está acá, el supremo es este que está en rojito. Para el k que está acá, el supremo es el que está en rojito. Para acá que está acá, el supremo es rojito. Y tengo que tomar el supremo para todos los n mayor o igual que un cierto k. Es decir, el rojito que está aquí, o el rojito que está acá, o el rojito que está acá. Y después tengo que tomar el ínfimo sobre todos los k. ¿Ya? Es decir, el más chico posible de todos estos tipos que están acá. Aquí es relativamente simple, se van encajonando y tienden a esto.
Y eso es lo que uno llama esencialmente el linsub. Es un ínfimo de un supremo. El ínfimo es porque este supremo de acá va decreciendo, así que converge monótonamente, ¿ya? Así que puedo tomar el ínfimo como el límite, que es lo que está acá. Y el liminf es lo contrario, ¿ya? El liminf es, tomo el ínfimo, el menor valor aquí es para un k que está acá, es este. El menor valor para un k que está aquí es este, y bueno, así sucesivamente. Y esta sucesión de ínfimos, cuando voy agrandando el k, el ínfimo se me va agrandando, por eso va subiendo, ¿ya? Así que es una sucesión creciente, por lo tanto, y acotada, por lo tanto converge. Así que nada, hay un recuerdo del liminf y el linsub para ustedes. Les pido que chequeen esto un poco en detalle. En teoría la medida van a ver bastante el liminf y el linsub, en particular no solo para reales, sino para conjuntos. Y nada, ¿ya? Si tengo una sucesión que está acotada, entonces su linsub es finito. Perdón, si está acotada por arriba. Entonces su linsub es finito. Si tengo una sucesión que está acotada por abajo, entonces su limin es finito. Ya, y lo que voy a ver es, o lo último que voy a ver entonces es el teorema Banach-Steinhaus, que me dice un poco más al respecto del acotamiento de los operadores, ¿ya? Entonces me voy a dar dos espacios vectoriales normados E y F. L es Banach. Y me voy a dar una sucesión de funciones lineales continuas de E a F. Y ahora, en lugar de asumir que es uniformemente, que es puntualmente acotada, lo que voy a asumir es que converge puntualmente. ¿Ya? Es súper importante que sean lineales, ¿eh? Para concluir todo lo que voy a concluir ahora. Entonces, si converge puntualmente punto a punto, la Ln de x a un cierto L de x, pero que sé que existe, entonces el L que me produce los límites es lineal continua y además el tamaño de la norma está acotado por el linsub de la norma de los Ln. ¿Ya? No estoy diciendo que Ln converja en norma a L. No estoy diciendo eso. ¿Ya? No estoy diciendo que Ln converge en norma del espacio de las funciones lineales continuas a L. No he dicho eso. Lo único que he dicho es que si tengo una sucesión de funciones lineales continuas que por algún motivo converge puntualmente, entonces el límite es función lineal continua. Eso es todo. ¿Ya? No estoy diciendo que vaya a converger. Lo único que puedo decir por Banach-Steinhaus es que la norma de la función límite, de la función lineal límite, L, está acotada por el linsub de la norma de los Ln. ¿Ya? Ni siquiera la norma de los Ln tiene que converger. ¿Ya? Lo único que sé es que el sulinsub está relacionado con la norma de L. ¿Ya? Más que eso no puedo decir. La cota estrella puede ser naturalmente estricta. Esto puede ser menor estricto en algunos casos. Así que no es que sea igual la mayor parte del tiempo. Ya, ¿cómo demuestro esto? La demostración es simplemente esto. Al ver que converge puntualmente, quiere decir que la familia Ln es puntualmente acotada. ¿Ya? Que converja significa que es acotada. Por lo que por el principio de la cota uniforme converge, o sea, no es que converja, está uniformemente acotada. Todos los Ln están acotados por un cierto m. Y en particular, como está acotado por un m fijo independiente del n, esto no quiere decir que las normas de los Ln converjan, pero al menos el linsub existe y es finito. ¿Ya? El hecho de que la norma, esta sucesión de números está acotado por m, significa que el linsub de estos números existe y está acotado por m. También L es lineal por la linealidad del límite, así que eso se los dejo a ustedes de ejercicio. Voy a probar la continuidad de L, ¿ya? Entonces tomo norma de L de X
Por definición, yo sé que acuérdense que L de x es el límite de Ln de x, ¿ya? Esto está en f y esto está en f. Así que la norma de este tipo es igual a la norma de este tipo, ¿ya? Así que esto se tiene, inclusive con un menor igual si ustedes quieren. Y el límite en n de Ln de x está acotado por el supremo, ¿ya? Así que nada, tengo que L de x está acotado por el supremo en n de Ln de x, pero el supremo lo puedo acotar por el supremo para lo n mayor o igual a k. Buena pregunta. ¿Qué está pasando acá? Tengo una pequeña duda, pero bueno. Si esto es cierto, entonces este tipo de acá está acotado por este de aquí y este de aquí está acotado por este de acá. Así que este está acotado por este. ¿Ya? Y aquí simplemente tomo norma, la norma de Ln de x está acotado por la norma de Ln por la norma de x. Ahí uso que Ln es continua, ¿ya? Ln es continua, así que puedo hacer eso. Y el supremo que está acá, tomando límite, me queda el ln_sup. ¿Ok? Ahora lo único que me queda chequear es este de aquí, porque es cierto. Buena pregunta. No lo tengo tan claro. Bueno, lo voy a pensar, pero no me queda claro. Lo escribí pensando que era trivial, pero denme un segundillo. Mm, Ya, lo que me dice es que esto es un igual y es porque el supremo es una sucesión creciente. Esto es cierto para todo K. ¿Ya? Yo tengo mis dudas, sinceramente. Pero bueno. Este de acá es relativamente trivial, es la continuidad de la norma, lo que estoy usando. Entonces la norma la paso por el límite, aquí, ¿ya? Y uso este que está acá. Tomo norma y la norma es continua, así que entra y sale del límite. Por eso está cierto. Y esta de acá está acotada por el supremo. Y esto es una igualdad, cosa que me parece raro. Pero bueno, así lo veo la demostración, pero bueno. Porque el supremo es una sucesión creciente. Yo lo que haría es que este límite lo acotaría por este supremo al tiro, sin pasar por este de acá. Pero bueno, porque eso me da mejor espina. Y ya puedo pasar aquí inmediatamente. Pero bueno, se lo dejo a usted a que lo chequeen, ¿ya? Para mí no es grave. Simplemente hay una pequeña... hay algo aquí que me molesta. Tal vez ustedes lo ven claramente, yo no lo veo. Y el hecho de que un supremo sobre un conjunto más grande puede ser más grande que un supremo sobre un conjunto más chico. Ah, eh, cierto. Salvo si la sucesión es creciente, en cuyo caso no estoy 100% seguro. ¿Ya?
Así que nada, lo dejo aquí. Tampoco voy a hacer el video tan largo, pero a falta de chequear un poquito esta de que está aquí, lo dejo a ustedes a que lo vean. Ya, para mí no lo voy a pensar un ratito y supongo que en un ratito me va a salir. Pero ahora no lo veo tan claro porque no parece tan fino. No tengo no tengo ninguna suposición de que es creciente. No, en fin. Ya, lo dejo aquí, voy a parar y bueno, lo dejo a ustedes a que piensen un poquito. Estamos al habla, chicos, y espero que se cuiden harto, ¿ya? Y nada, nos vemos prontamente. Chao, chao.